La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, una lucha por la libertad. 1776, un año que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Imagina esto, 13 colonias en América del Norte, cansadas de la opresión de un imperio, enfrentándose a la mayor potencia militar del mundo en una lucha desesperada por la libertad. En medio de este caos, surge un hombre decidido a desafiar las probabilidades, George Washington. Hoy, te llevaré a través de uno de los capítulos más épicos de la historia de la humanidad, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Conoce cómo un grupo de agricultores, comerciantes y colonos, liderados por Washington, se enfrentaron a los disciplinados ejércitos británicos y lograron lo impensable, la creación de una nueva nación. Pero esta no es una simple historia de batallas y victorias. Es una saga de sacrificio, estrategia, traición y momentos límite que definieron el destino de un continente entero. Desde los osados cruces en el río Delaware hasta los desesperados inviernos en Valley Forge, cada paso de esta lucha está lleno de lecciones de valentía y perseverancia. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta guerra transformó no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Y si quieres más historias épicas como esta, no olvides suscribirte al canal. Vamos a comenzar. Para entender esta guerra, necesitamos regresar a mediados del siglo XVIII. Las 13 colonias de América del Norte eran territorios británicos prósperos, pero profundamente insatisfechos con su metrópoli. Desde Boston hasta Carolina del Sur, los colonos enfrentaban impuestos excesivos y leyes opresivas, como la ley del timbre y la ley del té, impuestas sin representación en el Parlamento británico. Este abuso se resumió en un grito que resonaría en la historia: no a la imposición sin representación. El conflicto era inevitable. En 1775, las tensiones estallaron en las batallas de Lexington y Concord, marcando el inicio de la guerra. Las colonias formaron el Congreso Continental y eligieron a un hombre que sería clave en la lucha, George Washington. Este veterano de la Guerra Franco-India fue designado como comandante en jefe del Ejército Continental, un ejército que, al principio, apenas era una milicia improvisada. Por otro lado, el Imperio Británico no se quedaría de brazos cruzados. Con un ejército profesional y una armada temible, los británicos contaban con recursos aparentemente ilimitados. Sin embargo, tenían una debilidad: subestimaron la determinación de los colonos y la habilidad estratégica de Washington. A medida que la guerra avanzaba, nuevas figuras emergieron, tanto héroes como villanos. Entre ellos, Benjamin Franklin, cuya diplomacia en Europa aseguró el apoyo crucial de Francia, y el general británico Cornwallis, un estratega temido que subestimó a su enemigo en el momento crucial. Esta era más que una simple lucha por territorio, era una batalla ideológica entre un imperio que buscaba mantener su dominio y un pueblo que anhelaba la autodeterminación. La lucha comenzó con un ejército continental carente de experiencia, enfrentando a las fuerzas británicas en las primeras escaramuzas. La campaña de 1776 fue un desastre para Washington. Derrotado en Nueva York, su ejército apenas escapó cruzando el río Hudson. Sin embargo, en lugar de rendirse, Washington demostró su genio estratégico al adoptar tácticas de guerrilla y evitar enfrentamientos directos con el enemigo. El punto de inflexión llegó en diciembre de 1776, cuando Washington lideró una de las maniobras más osadas de la guerra, el cruce del río Delaware. En medio de una tormenta de nieve, Washington y su ejército cruzaron el río helado y sorprendieron a las fuerzas hessianas en Trenton. La victoria no solo levantó la moral de sus tropas, sino que también convenció a los colonos de que la independencia era posible. A pesar de este triunfo, los desafíos continuaron. El invierno en Valley Forge, 1777 a 1778, fue brutal. Los soldados carecían de ropa adecuada, comida y refugio. Sin embargo, bajo la dirección del barón von Steuben, un oficial prusiano, el ejército se transformó en una fuerza disciplinada capaz de enfrentar a los británicos en igualdad de condiciones. En el campo de batalla, las tácticas de Washington eran una mezcla de paciencia y audacia.
Evitaba confrontaciones directas y buscaba desgastar al enemigo mientras ganaba tiempo para consolidar sus fuerzas. En la batalla de Monmouth, su ejército demostró su nueva habilidad, enfrentándose a los británicos con valentía y eficacia. Mientras tanto, la diplomacia desempeñaba un papel crucial. Benjamin Franklin aseguró el apoyo de Francia, que aportó tropas, recursos y su poderosa armada. Este respaldo cambiaría el rumbo de la guerra, culminando en la decisiva batalla de Yorktown en 1781. Entre los momentos más memorables de la guerra, el cruce del río Delaware destaca como un símbolo de determinación y estrategia. Imagina a un ejército agotado, cruzando un río helado en la oscuridad, enfrentando una tormenta en plena Nochebuena de 1776. La situación era desesperada. Los soldados tenían los pies envueltos en harapos en lugar de botas, y el hielo cortaba sus pieles como cuchillas. Washington sabía que el éxito de este ataque sorpresa era vital para mantener viva la causa de la independencia, ya que los ánimos estaban por los suelos tras las derrotas en Nueva York y Nueva Jersey. El éxito parecía imposible, pero esa noche, con el viento helado como único testigo, el ejército cruzó y tomó por sorpresa a los hessianos, soldados mercenarios altamente entrenados que luchaban para los británicos. La victoria en Trenton no solo levantó la moral de las tropas, sino que también demostró que, incluso con recursos limitados, el ingenio podía superar la fuerza bruta. Otro momento heroico fue la resistencia en Valley Forge durante el crudo invierno de 1777 a 1778. Aunque no hubo combates allí, la fortaleza y el sacrificio de los soldados transformaron la narrativa de la guerra. Con temperaturas bajo cero y enfermedades como la disentería y la fiebre tifoidea cobrando vidas diariamente, el ejército parecía al borde del colapso. Sin embargo, Washington no abandonó a sus hombres. Pasaba días entre ellos, compartiendo su sufrimiento y alentándolos a resistir. Fue durante este periodo cuando llegó el barón von Steuben, un oficial prusiano que, armado con su experiencia militar y su carisma, entrenó al ejército para convertirlo en una fuerza disciplinada. La transformación fue notable. Soldados que apenas sabían manejar un fusil se convirtieron en una unidad cohesionada, lista para enfrentar a los temibles ejércitos británicos. Finalmente, la batalla de Yorktown fue un espectáculo de valentía y cooperación internacional. Imagina la escena: las tropas estadounidenses y francesas, trabajando codo a codo, rodearon a las fuerzas británicas de Cornwallis en un sitio que duró semanas. Bajo constante bombardeo y sin posibilidades de escape debido al bloqueo naval francés, Cornwallis se rindió el 19 de octubre de 1781. La imagen de sus tropas marchando con la música melancólica de The World Turned Upside Down es una de las más simbólicas de la guerra. Este momento no solo marcó el final de la guerra, sino también el principio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. La rendición de Cornwallis en Yorktown marcó el fin efectivo de la Guerra de Independencia, aunque el conflicto formal terminó con la firma del Tratado de París en 1783. En este tratado, Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos, estableciendo las bases para una nueva nación. El legado de la guerra fue profundo. La independencia de Estados Unidos inspiró movimientos de libertad en todo el mundo, desde la Revolución Francesa hasta las luchas por la independencia en América Latina. Además, estableció un precedente para la creación de una república democrática, algo prácticamente inédito en la época. Para George Washington, la victoria solidificó su lugar como un héroe nacional. Rechazó el poder absoluto y, en cambio, ayudó a fundar un sistema de gobierno basado en principios democráticos, convirtiéndose en el primer presidente de los Estados Unidos. La guerra también dejó una lección importante: la libertad no se gana sin sacrificio. El espíritu de aquellos que lucharon por la independencia sigue siendo una fuente de inspiración, recordándonos el poder de la unidad y la determinación. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos no fue solo un conflicto militar, fue un enfrentamiento ideológico que cambió el curso de la historia. Gracias a la visión y valentía de George Washington, y al sacrificio de miles, nació una nación basada en la libertad y la igualdad.
Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que hubieras hecho en su lugar? Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más momentos épicos que definieron el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico.